El Señor aquella mañana me hizo entender el versículo 16 del capítulo 1 del libro de Romanos. Y también aquella mañana pude descubrir qué es lo que no entendía de ese versículo. Y eso me preparó para ser convertido de verdad. Hola, Dios te bendiga. Hoy es miércoles de Hombres de Cristo, Hombres de Verdad. Bienvenido. Todos los videos de este programa de Hombres de Cristo, Hombres de Verdad están destinados para cristianos. Si tú quieres ser un mejor padre, si quieres ser un mejor esposo, si quieres ser un mejor hijo, si quieres ser un mejor trabajador, si quieres tener éxito en la vida, claro, éxito conforme a la voluntad de Dios y como Dios ve el éxito. Si quieres ser todo eso, necesitas ser un hombre como Dios desea que tú seas. Y en este canal vamos a descubrir cómo es un hombre o cómo se ve un hombre de esos que Dios bendice, de esos que Dios quiere que todos los varones seamos. Así que si no te quieres perder esta serie, estos videos, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. En mis redes sociales me puedes encontrar como HNO Daniel Torres o me puedes escribir a mi correo electrónico hermano@danieltorres.blog. Por cierto, hermanos, les quiero comentar. De hecho, voy a hacer un video para explicar esto. Yo no me pongo en contacto por teléfono, no utilizo WhatsApp para esto. Por favor, no me dejes tu número telefónico en la caja de comentarios. No lo dejes, es peligrosísimo. Hay muchos lobos rapaces abusivos que están buscando números de teléfono. No compartas esos datos aquí en YouTube, en un lugar donde hay millones de personas, millones de potenciales delincuentes que pueden utilizar tu número telefónico para cosas malas. Todo el contacto que tengo lo tengo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, sobre todo de mi correo electrónico. Bien dicho lo dicho, este video es la continuación de mi testimonio. La primera parte la puedes ver aquí o aquí. En alguna parte de aquí va a aparecer un cuadrito blanco y puedes dar clic ahí y puedes ver la primera parte de este testimonio. ¿Por qué te quiero compartir mi testimonio? Porque quiero que iniciemos una relación con confianza, hermano. No soy una persona que te va a juzgar por lo que me digas. No soy una persona que te va a juzgar por lo que has hecho. Yo no soy quien para andar juzgando a nadie. Yo solo te quiero enseñar lo que he descubierto tratando de ser un mejor hijo de Dios. Ahora, por favor, no pienses de ninguna manera ni que me creo un perfecto hijo de Dios, ni que soy, mucho menos que soy un perfecto hijo de Dios. No hay nada más alejado de eso. Es algo que estoy aprendiendo. Y en el proceso de aprender a ser un mejor hijo de Dios, he aprendido algunas cosas que quiero compartir contigo. Pero bueno, otra vez, dicho lo dicho, vamos al asunto. Cuando entendí el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, cuando el Señor me permitió entenderlo, me dio mucho gusto, de verdad, me dio mucha alegría, sentí un gozo enorme en mi corazón. Pero de pronto, hermano, en esa mañana que te platiqué, me puse pálido. De verdad, hermano, me dio un escalofrío porque en ese momento pude entender qué es lo que no entendía del versículo 16. El versículo 16 de Romanos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces el Señor había puesto una carga en mi corazón de entender ese versículo. Pero cuando estaba analizando ese versículo, me di cuenta de que había algo que no entendía, pero no sabía qué era. Y en esa mañana entendí qué es lo que no sabía. Por eso me puse pálido, de verdad. Me quedé en shock cuando me di cuenta que no sabía lo que era el evangelio. Y entonces, como un balde de agua fría del gozo que me había dado, sentí una mezcla de horror y tristeza porque me había dado cuenta de que si yo no sabía lo que era el evangelio, es probable que no lo había entendido, porque si yo no entendía el evangelio era porque no lo conocía, y si no lo conocía, lo más probable es que no lo hubiera aceptado, y si no lo había aceptado, lo más probable es que yo no era salvo, ni mi esposa y ni mis hijas, y ni mis padres, porque cuando ellos me hablaron de Jesucristo, no recuerdo que me hayan hablado del evangelio, no recuerdo que se me haya dado una explicación de lo que era el evangelio. Ahora, entiende una cosa. El Señor no necesita que entendamos a la perfección el evangelio para salvarnos. ¿Cuánta fe se necesita para que seamos salvos? Bien poquita. Necesitamos una fe de un tamaño menor que un grano de mostaza.
Porque si tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza, dice el Señor Jesucristo que podríamos mover montañas, sea lo que sea que signifique eso. Entonces, la fe que tenemos en Jesucristo es imperfecta, hermano, pero es necesario entender los principios del Evangelio, no toda la plenitud del Evangelio, que es en realidad un misterio. Pero yo no tenía ni una remota idea de lo que era el Evangelio. Sabía que el Evangelio eran las buenas nuevas de salvación, pero ¿eso qué significa? Y hermano, no me atreví a preguntar qué era el Evangelio. Hermano, no me atreví a preguntar qué era el Evangelio por dos razones. Y es un poco incómodo para mí, pero primero porque me daba vergüenza preguntar. Se supone que yo era un protestante evangélico. Se supone que yo conocía el Evangelio. Y como te comenté anteriormente, soy una persona que tiene una tendencia a ser muy orgulloso. Y la verdad me dio vergüenza preguntar. Pero la segunda razón, y realmente es un poco más incómoda, y sé que esto te va a parecer extraño, pero no me atreví a preguntar porque me horrorizaba la idea de darme cuenta que las personas que deberían de saber el Evangelio no lo supieran. Lo que me horrorizaba era darme cuenta de que de alguna manera me iba a hacer responsable por esas personas. De alguna manera intuía por lo que decía el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, que cuando uno llega al conocimiento del Evangelio, uno adquiere una enorme responsabilidad. Porque si el Evangelio es poder de Dios para salvación y tú conoces el Evangelio y conoces a alguien que no conoce el Evangelio, el Señor ciertamente quiere que vayas y se lo compartas. El Señor de alguna manera te hace responsable de que esa persona llegue a escuchar el Evangelio. No que lo crea, eso es poder de Dios. Hermano, te pido perdón por mis perritos si los escuchas ladrar, no los he podido callar en toda la tarde. Pero bueno, si uno entiende bien el versículo 16, entonces uno se da cuenta de que el poder es de Dios y es delegado a las personas para que lo compartan. Y eso te hace responsable, como te digo, no de que las personas lo crean. Eso es obra de Dios a través de su Santo Espíritu, pero sí de que lo escuchen y que lo entiendan de alguna manera. Aunque el Señor es el que da el entendimiento. Es una manera más extendida de decir que cuando conoces el Evangelio, inmediatamente te involucras en la gran comisión de ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Jesús ha mandado. Pero todos estos términos no los conocía, eso era pura intuición. En fin, no pregunté abiertamente qué era el Evangelio, ni en mi iglesia, ni en ningún lugar, pero lo pregunté indirectamente y no tuve respuesta. Y entonces me comencé a preocupar, hermano. Me di cuenta de que el Señor quería que yo supiera lo que era el Evangelio, primero para salvarme y luego para salvar a mi esposa y a mis hijas, a mis padres, a los míos, a mis hermanos, a todo aquel que no conociera el Evangelio. De veras, hermano, no es que yo me hubiera sentido un llamado especial, apostólico, profético, etc. No, hermano, sentía una especie de angustia real. Y entonces comencé a buscar en la Biblia, pero por alguna razón no podía llegar al entendimiento de lo que era el Evangelio, aunque allí está bien escrito en la Biblia, está bien claro. Sin embargo, por alguna razón en la Biblia misma no fui capaz de encontrarlo. Y entonces investigué en muchos libros cristianos. Compré varios libros, hermano, varios comentarios bíblicos, y compré un libro que se llamaba El Evangelio. Es un libro muy bueno, pero en mi review, en mi opinión sobre este libro en Amazon, escribí: este libro es excelente. Lo único que omite este libro es explicar qué es el Evangelio. Es un libro llamado El Evangelio, pero no encontré qué era el Evangelio. Habla más bien del poder del Evangelio y del evangelismo y de la Gran Comisión, pero es un libro excelente. Entonces, una noche, varios días después, estaba viendo una serie de prédicas del hermano Paul Washer en YouTube. Estaba yo solo en la sala de mi casa viendo la televisión, viendo los videos del hermano Washer. Es una serie de prédicas del hermano Washer en Perú. Es como una especie de conferencia. Creo que la conferencia se llama Conferencia Misionera para Pastores. Y creo que el subtítulo de la conferencia es El verdadero Evangelio. Por si tienes oportunidad de buscarlo en YouTube, tienes que verlo. Entonces, en uno de los videos, el hermano Washer mencionó algo que me partió el corazón. Me hizo apagar la tele y me hizo ponerme de rodillas.
Hermano, no creo que sean correctos los emocionalismos carnales religiosos. De hecho, la serie del programa de los lunes de este canal, que se llama Sendas Antiguas, la serie que vamos a iniciar o que estamos iniciando, se llama Los afectos religiosos de Jonathan Edwards y trata precisamente de eso, de la fe, las emociones y cómo discernir lo carnal de lo espiritual. Pero bueno, a pesar de que me preocupan mucho los emocionalismos, hermanos, de verdad, con lo que dijo el hermano Watcher, no pude hacer otra cosa sino ponerme de rodillas con lágrimas en los ojos. Desde que escuché eso, mi mundo se puso de cabeza y así continúa hasta hoy. El hermano Watcher estaba explicando Isaías 53, el siervo sufriente. Los cristianos creemos que ese capítulo de Isaías 53, más que una profecía, que sí es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, es más bien una descripción brutal del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en el monte Gólgota. Y entonces, hermano, cuando el hermano Watcher llegó al versículo 10 donde dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Y entonces empezó a explicar la ira de Dios. Y empezó a explicar el eufemismo de cómo el Hijo de Dios tuvo que beber la copa de la ira de Dios que estaba destinada para todos los que creerían en Él. Es decir, explicó cómo sobre Jesucristo cayó todo el peso de la ley de Dios Todopoderoso, 3 veces santo, que era para todos los que creeríamos en Él. Y nosotros debíamos de padecer esa justicia de Dios porque somos sus criaturas y somos unos traidores. Por primera vez en mi vida el Señor abrió mis ojos y mis oídos y pude ver y escuchar el Evangelio. Y no pude más, hermano. Apagué la tele, me puse de rodillas y no podía levantar el rostro de vergüenza. Estaba lleno de vergüenza, hermano. Hermano, le dije al Señor, Dios, lo lamento mucho. Lamento mucho que tu hijo haya tenido que padecer por mi culpa. Señor, no es que tu hijo me dé lástima, porque he entendido que ese fue tu plan desde antes de la fundación del mundo. Y he entendido que Él estuvo de acuerdo. Sin embargo, me avergüenzo porque Él, tu hijo, tuvo que recibir lo que a mí me corresponde si es que yo acepto tu regalo de salvación. Y en ese momento, aparte de vergüenza, me empecé a llenar de horror, ahí tirado en el piso de mi sala con el rostro en el piso. Me di cuenta de que si yo no aceptaba su regalo en ese momento, su regalo de salvación, tal vez no tendría otra oportunidad de aceptarlo. Por lo que había entendido de lo que dijo el hermano Watcher, yo había pecado contra un ser absolutamente perfecto, 3 veces santo. Y ante ese ser, el menor de los pecados que nosotros podríamos considerar que es el menor de los pecados, ese pecado ante ese ser es absolutamente abominable. Y ese ser contra el que yo había pecado era indeciblemente poderoso, capaz de destruirme a mí y a todo el universo con solo pensarlo, y yo lo había desafiado. Sentí el peligro y el horror de haberlo tentado. Sentí, no sé si todo el peso, pero sí muchísimo más peso del que yo podría soportar sobre mí por mucho tiempo. Sentí el peso del pecado sobre mí y sentí la enorme responsabilidad que yo tenía ante el Dios Todopoderoso. Hermano, sentí cómo me aplastaba ese peso contra el suelo. De verdad lo sentí, hermano. En ese momento comencé a temblar y a sudar, hermano. De verdad estaba tirado en el suelo, temblando, asustado y sudando, y solo pude decir, ayúdame. Te lo ruego, ayúdame, tengo mucho miedo. Parecía un niño pequeño ahí tirado en el suelo, hermano. Una vez fui con mi esposa y mis hijas al Burger King y pasé frente al área de juegos y en una de las ventanitas del laberinto de resbaladillas que hay en Burger King, en una de las ventanitas más altas, estaba una niña tocando la ventana y me estaba tratando de llamar mi atención. Me decía, oye, oye. Y entonces yo volteo a verla y me dice, oye, señor, ¿le puedes hablar a mi mami? No me puedo bajar. Así me sentía, no sabía de dónde sostenerme. Solo le dije, Señor, ayúdame. Tengo mucho miedo, ayúdame. Le dije, no me importa lo que hagas conmigo, solo no me dejes padecer este peso por mucho tiempo. Te ruego que me salves. Perdóname por mis ofensas contra ti y perdóname por ser el culpable de la muerte de tu hijo. Hermano, en ese momento pude percibir, pude sentir cómo el peso era quitado de sobre mí. Llegué al entendimiento de que Dios había quitado de sobre mí el peso del pecado y lo había puesto sobre su hijo. Y me sentí perdonado, hermano, de una vez y para siempre. No entiendo cómo muchas personas creen que somos salvos por obras. ¿Cómo alguien puede insultar así la sangre de Jesucristo? Como si no fuera suficiente el Hijo de Dios para pagar por los pecados de alguien.
¿Que debemos comportarnos correctamente? Claro que sí, pero eso no es lo que te salva. Lo que te salvó es el peso del pecado sobre el Hijo de Dios. Mira, hermano, no soy una persona que le gusten mucho los sentimentalismos en la iglesia, ni la odiosa moda de tratar de sentir algo en la iglesia. Pero no hay otra forma de describirlo, hermano, de verdad. Me sentí perdonado. Y es precisamente eso lo que me tiene aquí frente a ti. Porque entonces comencé a comprender que había una urgencia, hermano, hay una urgencia real en el mundo de que conozcan, de que las personas conozcan a ese hombre que pagó por nosotros. No me cabe en la cabeza cómo el Hijo de Dios pudo descender de su trono de gracia, de su trono, y dar la vida por alguien como yo. Sé que no lo puedo entender porque yo soy orgulloso y Él es manso y humilde, pero de verdad no concibo cómo alguien puede ser tan bueno, sobre todo alguien que te creó. Alguien contra el que has pecado y lo has traicionado, ¿cómo puede dar su vida por ti? Eso es amor y eso es perfección. Y es lo que me tiene aquí, hermano, precisamente en este programa, Hombres de Cristo y Hombres de Verdad. Porque después de eso, después de haberme convertido, he tratado de ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor cristiano, un mejor hermano. Y es muy poco lo que he avanzado, pero en los intentos y en las caídas y en las veces que mi Señor Jesucristo me ha levantado, he aprendido algo. Y eso poco que he aprendido es lo que me llevó a crear hombres de Cristo, hombres de verdad. Quiero que tú y yo juntos descubramos cómo es ese hombre que Dios quiere que seamos. Y lo más importante que he aprendido en este proceso es que Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, es perfecto. Si yo o cualquier varón va a entender lo que es un hombre como Dios quiere que seamos, si yo o cualquier varón va a entender lo que es un hombre de verdad, lo va a entender viendo a Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es el modelo del hombre perfecto. Él es el modelo del hombre que espera que seamos todos los varones, todas las mujeres también, pero este programa es para varones. Si hay un tipo de hombre que el Señor bendice, es aquel que procura parecerse cada vez más al Señor Jesucristo, su Hijo. ¿Y cómo es ese hombre? ¿Cómo se ve ese hombre que Dios bendice? ¿Cómo se ve ese hombre que se parece a Jesucristo? Pues bien, eso es lo que vamos a descubrir desde el próximo miércoles, desde el próximo capítulo, si el Señor lo permite, aquí en Hombres de Cristo, Hombres de Verdad. Dios te bendiga.